Buen día para todos, les habla Luciano Arizmendi, instructor SENA. Hoy es martes 5 de julio del año 2022 y en esta ocasión y en este video vamos a hablar sobre el análisis de sensibilidad utilizando la función Solver de Excel. El análisis de sensibilidad comprende los intervalos de optimalidad de los coeficientes de la función objetivo, los intervalos de factibilidad de los términos independientes o lados derechos de las restricciones y los precios sombra, que son los precios que hacen que la función objetivo cambia cuando aumentan los lados derechos o términos independientes de las restricciones. En este video vamos a realizar ese análisis de sensibilidad utilizando la función Solver de Excel. Este análisis de sensibilidad también se puede hacer por el método simplex. Comparto los enlaces de 3 videos donde pueden ver el desarrollo de ese análisis de sensibilidad por el método simplex. Estos enlaces también, para facilitar que los vean, los dejaré en la descripción de este video. Para realizar el análisis de sensibilidad por la función Solver de Excel vamos a utilizar el mismo ejercicio que se utilizó para desarrollarlo por el método simplex. El análisis de sensibilidad lo vamos a hacer en esta hoja y para poder hacer el análisis de sensibilidad pues necesitamos un problema o un modelo matemático de programación lineal que tenga una función objetivo y que tenga unas restricciones. Como ya indiqué, voy a utilizar el mismo ejercicio con el que se hizo el análisis de sensibilidad por el método simplex. Por tanto, la función objetivo y las restricciones las tomaré de ese ejercicio y ya explicaremos brevemente de qué trata ese ejercicio. Acá tenemos la función objetivo, que es una función de utilidad para optimizar o para maximizar. Vamos a pegar la función objetivo, pegamos texto y formato y ya está la función objetivo. Ahora vamos a copiar las restricciones. Son 3 restricciones. Copiamos las restricciones y las vamos a pegar. Las pegamos con el icono de texto y formato y ya tenemos las restricciones. Entonces, esta función objetivo es una función de utilidad y se trata de una empresa que produce escritorios tipo 1. Los escritorios tipo 1 están representados por la variable X y escritorios tipo 2 que están representados por la variable Y. La utilidad por la venta de un escritorio tipo 1 es de $5 y la utilidad por un escritorio tipo 2 es de $6. De tal manera que las variables de decisión son X y estarían representando en este caso el número de escritorios tipo 1 la X y el número de escritorios tipo 2 la Y. Tenemos 3 restricciones que están relacionadas con las horas disponibles en el departamento de corte, en el departamento de armado y en el departamento de acabados. Los escritorios, los 2 tipos de escritorios pasan por todos los departamentos. Los escritorios tipo 1, se demoran, en este caso, los tipo 1 se demoran 1 hora
en el departamento de corte, 3 horas en el departamento de armado, 2 horas en el departamento de acabados. Los escritorios tipo 2 se demoran 1 hora en el departamento de corte, 2 horas en el departamento de armado, 3 horas en el departamento de acabados, y tenemos 80 horas disponibles en el departamento de corte, 220 horas disponibles en el departamento de armado y 210 horas disponibles en el departamento de acabado, y lo que se pide es encontrar cuántos escritorios tipo 1 debo fabricar y cuántos escritorios tipo 2 también se deben fabricar para que la utilidad sea máxima. En otras palabras, debo encontrar el valor de la incógnita X que está representando los escritorios tipo 1 y el valor de la incógnita Y que está representando los escritorios tipo 2. El planteamiento de este problema pues se encuentra en esta hoja, y esas ecuaciones que acabo de mencionar las armamos con esta información. Escritorios tipo 1, 1 hora en corte, 3 en armado, 2 en acabados, y la utilidad es de $5 por la venta de cada escritorio. Escritorios tipo 2, 1 hora en corte, 2 en armado, 3 en acabado y $6 de utilidad. Las horas disponibles en corte 80, las horas disponibles en armado 220 y las horas disponibles en el departamento de acabado 210. Con esta información fue que planteamos la función objetivo, que fue la que copiamos, y las restricciones, que fue la que copiamos también. Cuando estos ejercicios se desarrollan por el método simplex, entonces la solución se obtiene en una tabla simplex, y esta es la tercera tabla, que es la de solución óptima, y se ha llegado a la solución óptima porque todos los números de esta fila C menos Z son 0 o negativos. Cuando hay números positivos, como en el caso de la tabla anterior, aún no se ha llegado a la solución óptima, pero cuando todos son 0 o negativos se ha llegado a la solución óptima, y acá la solución nos dice que debemos producir 30 escritorios tipo 1, que es la variable X, y 50 escritorios tipo 2, que es la variable Y. Entonces esa es la solución por el método simplex, y si vemos el uso de recurso, de las 80 horas disponibles en corte se gastaron 80, luego sobraron 0 horas. De las 220 horas disponibles en armado se gastaron 190, o sea que sobraron 30. De las 210 horas disponibles en acabado se gastaron 210, o sea que sobraron 0 horas. El análisis de sensibilidad siempre se hace sobre la tabla de solución óptima en el método simplex. Para desarrollar el ejercicio con la función solver de Excel, pues no necesitamos tener el desarrollo por el método simplex, pero sí necesitamos tener el desarrollo por la función solver de Excel del ejercicio. El análisis de sensibilidad básicamente es determinar los coeficientes de optimalidad, los coeficientes de factibilidad y los precios sombra. Los coeficientes de optimalidad son los intervalos en los que puede variar la utilidad de los escritorios tipo 1 y la utilidad de los escritorios tipo 2. Esos son los coeficientes o los intervalos de optimalidad. Los intervalos de factibilidad son los
la variación de los términos de los lados derechos o términos independientes. Entre cuánto y cuánto pueden variar estas 80 horas, entre cuánto y cuánto pueden variar estas 220 horas, entre cuánto y cuánto pueden variar estas 210 horas. Acá, entre cuánto y cuánto puede variar la utilidad de los escritorios tipo 1, entre cuánto y cuánto puede variar la utilidad de los escritorios tipo 2. De tal manera que vamos a desarrollar el problema por solver, y cuando lo estemos desarrollando por solver, esto nos permite también activar una casilla o un icono para que se realice el análisis de sensibilidad. Entonces yo voy a programar la función objetivo para suministrársela a la función solver. Las voy a programar en estas celdas que estoy marcando en este momento, y la función solver se encuentra en el menú datos. Acá la tenemos. En caso de que la función no esté activa, no aparezca acá en la parte superior derecha, debemos activarla entrando por archivo. A continuación de archivo entramos por opciones. A continuación entramos por complementos. Y en complementos, acá están los complementos de Excel. Le decimos ir y acá activamos la función solver. Cuando está así, está activa y por lo tanto no se ve en el menú datos. Cuando está así, le decimos aceptar y aparece en el menú datos. Listo, entonces a esta función solver que tenemos, vamos a verla. Tenemos que suministrarle información, y para poderle suministrar esa información debemos programar en esta celda la función objetivo, y en esta celda debemos programar las restricciones. Para hacer la programación en las celdas verdes necesitamos definir dos celdas, una que me permite obtener la respuesta de X, que son los escritorios tipo 1, cuántos escritorios puedo fabricar, y la respuesta de Y, que son los escritorios tipo 2. En otras palabras, acá está la definición de variables, ¿no? Mire, X es igual a las unidades de los escritorios tipo 1, Y es igual a las unidades de los escritorios tipo 2. Empezamos pues la programación utilizando estas celdas. Entonces voy a programar la función objetivo, y esta función objetivo va a ser igual a 5 multiplicado por X, pero en lugar de tomar el X, tomo la celda donde va a quedar la respuesta de X, y ya programé el primer término de la función objetivo más 6 multiplicado por Y, pero en lugar de tomar Y, tomamos la celda donde va a quedar el valor de Y, enter, y de esta manera ya quedó programada la función objetivo, cuya fórmula en función de las celdas que programamos la podemos ver acá en la barra de fórmulas. De la misma manera voy a programar las restricciones. Voy a programar la primera restricción. Entonces la primera restricción será igual a 1 multiplicado por X, pero en su lugar tomamos, en lugar de tomar el X, la celda donde va a quedar la respuesta de X, más 1 multiplicado por Y, pero en lugar de tomar Y, tomamos la celda donde va a quedar la respuesta de Y, y ya estuvo programada la restricción 1. La restricción 1 corresponde al departamento de corte, donde nos dicen que la disponibilidad de horas debe ser menor o igual a 80. Si yo hubiera fijado esta celda y esta celda,
hubiera podido arrastrar acá para calcular o programar las otras dos ecuaciones, pero como no lo hice, me toca programarlas. En esta segunda línea sí fijaré los valores de X y de Y para que luego pueda arrastrar y obtener la ecuación de la tercera restricción. Entonces esto será igual a 3 multiplicado por X. En su lugar tomamos la celda que va a tener la respuesta de X y la fijo con la tecla F4 más 2 multiplicado por la celda donde va a quedar la respuesta de Y la fijo con la tecla F4 y ya quedó programada la restricción 2, que es la ecuación del departamento de armado, y si arrastro obtengo la ecuación del departamento de acabados. De esta manera ya quedaron programadas las 3 restricciones para suministrarle esta información a Solver. Ahora sí vamos a Solver, datos, Solver, y me está preguntando por la función objetivo, establecer objetivo. Puedo colocar el cursor acá y tomar el número, o también en su defecto puedo entrar por la flechita, tomar el número y luego devolverme. Así funcionan todas las flechitas que aparecen en este cuadro de parámetros de Solver. Como se trata de un problema de maximización, entonces debe estar cerrada, activa la casilla de más. Acá lo que se trata es de encontrar cuántos escritorios tipo 1 producir, cuántos escritorios tipo 2 producir para que la utilidad sea máxima. Por eso debe estar activa esta casilla. Acá entramos por la flechita y tomamos las celdas donde van a quedar las respuestas, nos devolvemos y ya estuvieron tomadas. También hubiera podido colocar el cursor acá y tomarlas directamente desde acá. Acá vamos a agregar las fórmulas de las restricciones que programamos. Entonces le decimos agregar con estas flechitas pues las manejamos de la misma manera, o podemos utilizarlas o podemos colocar el cursor aquí adelante y tomar la referencia. Entonces la primera restricción la programamos acá y esa restricción debe ser menor o igual a 80. Entonces acá está el menor o igual y tomo el 80. Agregar la segunda restricción. Aquí programé la fórmula de la segunda restricción y esa debe ser menor o igual a 220. Agregar la siguiente restricción, y esta la voy a hacer diferente. Entro por la flechita, tomo el valor, me devuelvo y esa debe ser menor o igual a, entro por la flechita, 210, me devuelvo y ya le suministré las 3 ecuaciones, por lo tanto ya tenemos las 3 restricciones en la función solver de Excel. Esta casilla se debe estar activa para convertir variables sin restricciones en no negativas, y el método de resolución es simplex de programación lineal. Aclaro que estas restricciones de no negatividad, si yo quiero, las puedo programar aquí adentro, y si las programo pues no necesito desactivar esta casilla, pero si la quiero desactivar y tengo las otras programadas acá, lo puedo hacer. Vamos a mirar, a programar las restricciones de no negatividad aquí adentro para mirar cómo se hace. Entonces le digo agregar y tomo las 2 casillas donde va a quedar las respuestas y le digo que las respuestas en esas casillas deben ser mayores o iguales a 0.
Si son mayores o iguales a 0 es porque no van a tener respuestas negativas esas variables X y Y en las celdas de la fila 10. Si le estoy diciendo que esas celdas deben de ser mayores o iguales a 0, le estoy diciendo que no pueden tener valores negativos y esas son las restricciones de no negatividad. Aceptar. Y entonces observe que aquí me apareció la restricción. Como yo la tengo definida acá, yo la podría desactivar acá, pero si la quiero dejar activa, nada pasa. Se puede definir aquí adentro y dejar aquí también activa la casilla. Y ahora sí, ya creo que estoy listo para resolver el problema. Le digo resolver. Y después de resolver debo aceptar la respuesta, pero debo activar la sensibilidad y le digo aceptar y entonces me incluye una hoja, me insertó esta hoja automáticamente donde me muestra el análisis de sensibilidad. Para entender mejor ese análisis de sensibilidad, lo que vamos a hacer es que vamos a rellenar estos cuadros con el análisis de sensibilidad que me dio Solver. Entonces vamos a empezar por registrar la utilidad. La utilidad de los escritorios tipo 1 es $5 por cada escritorio. La utilidad de los tipo 2 es $6. Y esta utilidad de 5 puede ser mayor o menor. En eso es que consiste el análisis de sensibilidad, en encontrar ese intervalo entre un número menor y un número mayor. Vamos a mirar de cuánto puede ser el aumento según el informe que me hizo Solver. Entonces, para la variable de 5 es permisible aumentar 1. Y vamos a ver en cuánto se puede reducir. Entonces, para la variable de 5 es permisible reducir 1. Por lo tanto, la utilidad mínima podría ser 5 menos la reducción. O sea que la utilidad mínima podría ser 4 y la utilidad máxima podría ser 5 más el aumento. Entonces quiere decir que esta utilidad de los escritorios y que está escrita acá como 5 puede llegar a variar entre 4 y 6. Entonces este es el intervalo de optimalidad para los escritorios tipo 1. Ese intervalo está comprendido entre 4 y 6. Vamos a hacerlo ahora para los tipos 2. La utilidad es 6. Vamos y buscamos la utilidad de 6 y es permisible aumentar 1.5. Y ahora vamos a ver cuánto es permisible reducir. Es permisible reducir 1. Lo que quiere decir que la utilidad mínima puede ser 6 menos la reducción 5 y la utilidad máxima puede ser 6 más el aumento, lo que quiere decir que esta utilidad que es 6 puede llegar a variar entre 5 y 7.5. Este es el intervalo de optimalidad entonces para los escritorios tipo 2. Estos mismos resultados se encontraron en este ejercicio, utilizando el método simplex. Miremos el primer intervalo, es entre 4 y 6. Vamos a mirarlo. Acá está, miren. Por el método simplex se utilizó y se encontró 4 a 6. Ese es el intervalo. Para encontrar este intervalo lo que hicimos fue reemplazar la utilidad de los escritorios en la tabla y desarrollar la fila Z y la fila C-Z y estos términos se hicieron menores iguales a 0.
términos que no se pueden desarrollar puesto que quedan en función de T1. Fueron dos términos, se hicieron menores o iguales al 0 y del primero se obtuvo el límite inferior que es 4 y del segundo se obtuvo el límite superior que es 6. Listo, ahora vamos a ver el intervalo de optimalidad de los escritorios tipo 2. Acá tenemos entre 5 y 7. De la misma manera se reemplazó acá la utilidad de los escritorios tipo 2 que era 6, se reemplazó por T sub 2, se resolvió la fila Z aplicando el procedimiento correcto y la fila C menos J. Para que entiendan esto, les aconsejo mirar los videos que les recomendé, que los voy a dejar también en la descripción. Entonces, estos términos que no se pueden desarrollar porque quedan en función de una letra, los hacemos menores o iguales a 0 y aquí obtuvimos el primer término 7, 5 y en el otro obtuvimos el otro término. Entonces este también lo hacemos menor o igual a 0. Se hacen menores o igual a 0 pues por lo que dice acá. Todos los resultados de esta fila deben de ser menores o iguales a 0, es decir, no pueden, todos los C deben ser 0 o negativos. Me equivoqué, estaba diciendo mal. Todos los C deben ser 0 o negativos para que la solución siga siendo óptima. Entonces, este es 0, este es 0, este es 0 y este debe ser negativo. Por eso es que se equipara como menor o igual a 0. Este también debe ser negativo, por eso es que se equipara como menor o igual a 0. Entonces, de esta manera ya está hecho el análisis para los coeficientes o intervalos de optimalidad. Vamos ahora a hacer el análisis de los coeficientes de factibilidad, que es analizar los términos o lados derechos de las restricciones. Entonces, vamos a tomar el lado derecho 80 y el otro lado derecho es 220 y el otro lado derecho es 210. El análisis de sensibilidad que me hizo Solver también me da esto. Entonces vamos a buscar el aumento para el lado derecho que es 80. Entonces para 80 puede aumentar en 6. Y para 80 puede disminuir en 10, lo que quiere decir que este 80 puede llegar a variar entre un valor mínimo que sería 80 menos la reducción, en este caso daría 70, y ese lado derecho máximo puede llegar a ser 80 más el aumento. Listo. O sea que el intervalo de factibilidad es 70 y 86. Bueno, aquí se me olvidó decir que este intervalo de optimalidad entre 4 y 6 son valores que puede tomar esta casilla entre 4 y 6 y entre 5 y 7 esta casilla para que la solución siga siendo óptima. O sea, dentro de los intervalos de factibilidad, la solución sigue siendo óptima. Y si la solución sigue siendo óptima, la producción sigue siendo 30 escritorios tipo 1 y 50 escritorios tipo 2. Esta fue la solución que me dio Solver. Y si yo produzco 30 escritorios tipo 1 y 50 escritorios tipo 2, logro una utilidad máxima de 450. Entonces es importante resaltar que dentro de estos intervalos la utilidad sigue siendo óptima.
tanto para los escritorios tipo 1 como para los escritorios tipo 2. Si yo tomo 4 o tomo 6 o cualquier valor intermedio, la utilidad, la solución sigue siendo óptima, la solución encontrada sigue siendo óptima y por tanto la producción sigue siendo 30 y 50. Esa es la interpretación de los intervalos de optimalidad. Los intervalos de factibilidad es para que la solución siga siendo factible. Yo ya encontré aquí los intervalos de factibilidad para el departamento de corte. Es decir, que este 80 puede variar entre 70 y 86 y si los valores se toman dentro de 70 y 86, la solución es factible. Si nos salimos de este intervalo, es decir, por ejemplo acá, si tomara acá 60 o si tomara 90, entonces la solución no es factible. ¿Cómo se reconoce cuando la solución no es factible? Porque hay algunos valores de las variables que dan negativos. Pueden ser las variables de decisión, que son X o Y, o en este caso de este ejercicio pueden ser también las variables de holgura que se introducen para poder solucionar el ejercicio. Vamos a ver, por ejemplo, el último resultado, los últimos resultados que tenemos acá. Listo, acá tenemos los resultados de ese análisis y observen que acá nos dio un valor negativo. Eso quiere decir que la solución no es factible. Y acá en el otro análisis, vamos a ver qué tenemos, también nos dio un valor negativo. Entonces, cuando esos valores negativos dan cuando el lado derecho toma valores que están fuera de este intervalo. Pueden dar valores negativos de las variables de decisión que son X o Y o valores negativos de las variables de holgura que agregamos y esas variables de holgura son H1, H2 y H3. X y Y son las variables de decisión, H1, H2 y H3 son las variables de holgura y las variables de holgura se introducen para convertir las desigualdades en igualdades. Algunos problemas también necesitan la introducción de variables artificiales para poder encontrar la primera solución y a partir de esa solución partir a encontrar la solución óptima. Vamos con el lado, voy a dejar de último el departamento de armado. Vamos con las horas disponibles en el departamento de acabado. Entonces, las horas que teníamos son 210. Para 210 es permisible aumentar 30 y es permisible reducir 30 de tal manera que el valor mínimo podrá ser 210 menos la reducción que es 30 y el valor máximo podrá ser 210 más el aumento que es 30. O sea que este intervalo quedó entre 180 y 240. Quiere decir que este término derecho, lado derecho o término independiente puede variar entre 180 y 240. 180 es su límite inferior, 240 es su límite superior. En el departamento de corte, este 80 puede variar entre 70 y 86, donde 70 es su límite inferior y 86 es su límite superior. Ahora vamos a ver los aumentos y las disminuciones para el escritorio de 220. El lado derecho de 220, entonces aumentar en una cantidad muy grande y reducirse, vamos a ver, en 30. Reducirse en 30, lo que quiere decir que el valor mínimo
debe ser 220 menos 30, 190, y el valor máximo puede ser 220 más una cantidad muy grande. Lo que significa esto es que en el departamento de armado nos sobraron horas y por eso es que están dando estos resultados. Acá podemos saber que nos sobraron horas porque teníamos 80 horas disponibles y gastamos 80, no nos sobraron. Pero en este departamento sí nos sobraron, teníamos 220 horas disponibles, gastamos 190, nos sobraron 30. Acá en el departamento de acabados teníamos 210 y gastamos 210. Entonces en este departamento nos están sobrando, por lo tanto ese departamento puede tener un límite inferior que mínimo puede ser de 190, pero no tiene un límite superior definido, puede aumentar infinitamente. Este departamento entonces solo tiene límite inferior y su valor mínimo debe ser 190, que de hecho es el que encontró Sorbe, y su valor máximo, pues yo puedo acá asignar por encima de 190 toda la cantidad de horas que quiera y siempre me van a sobrar. Este tiene límite inferior y límite superior, límite inferior y límite superior. Este está plenamente definido solo el límite inferior. Esto también se puede ver en la resolución del problema por el método simplex. Si nosotros revisamos esa resolución del problema por el método simplex, o creo que ya lo habíamos revisado, volvemos a verlo. Acá está la solución óptima: 30 para X, 50 para Y, utilidad máxima 450. Y en el uso de los recursos, acá vemos que en el departamento de armado nos sobraron 30 horas, 80 disponibles, 80 utilizadas, nos sobraron 0. 220 disponibles, 190 utilizadas, nos sobraron 30. 200 disponibles en el departamento de acabados, 200 utilizadas, nos sobraron 0. De tal manera que esa es la explicación de los lados derechos. Y recuerden que los coeficientes de factibilidad o intervalos de factibilidad son los intervalos en los que pueden variar los términos independientes o lados derechos de las restricciones. Yo en realidad preferiría cambiar esto acá, en lugar de coeficientes, intervalos de optimalidad. Creo que es como más pertinente colocarle intervalos de optimalidad y acá también intervalos de factibilidad. Bueno, y ya por último, estos coeficientes también se hallaron por el método, este intervalo también se halló por el método simple, ¿no? Entre 70 y 86, entonces vamos a verlos. Aquí se obtuvieron, mire, 70 y 86, para eso hubo que aplicar esta ecuación y hacer un resto de consideraciones. Para que entiendan esto, les recomiendo ver estos videos. ¿Listo? Entonces, ahí está, 70 y 86. Este no lo calculamos en simplex, no lo hicimos, pero este sí lo hicimos. Vamos a ver este entonces, entre 180 y 240. Lo mismo, ese análisis se hace con esta ecuación. Les recomiendo ver los videos para que entiendan ese proceso. Y por último, vamos con los precios sombra.
Los precios sombra, entonces también nos los da el análisis de sensibilidad. Acá tenemos los precios sombra. Los precios sombra son 3, 0 y 1. Los precios sombra son los que hacen que la función objetivo cambie su resultado por aumentos en los términos independientes o lados derechos. Acá, por ejemplo, tenemos 80 horas. Si aumentáramos a 81 horas, el costo sería de 3 por cada hora. Si aumentáramos a 82, entonces el costo sería 6. En este departamento, si aumentáramos a 211, el costo de aumento sería 1. Si aumentáramos a 212, el costo de aumento sería 2. O sea que acá es 3 por cada hora y acá es 1 por cada hora. Y acá en este departamento, como nos sobran horas, entonces el precio sombra es 0. La empresa está dispuesta acá a pagar 3 pesos por cada hora adicional. En el departamento de corte, 1 peso por cada hora adicional. En el departamento de armado o 1 unidad monetaria, 3 unidades monetarias, pero en el departamento de armado, como nos sobraron horas, no está dispuesta a pagar o está dispuesta a pagar 0 pesos. No tenemos necesidad de pagar horas adicionales porque nos están sobrando horas. De esta manera hemos explicado el análisis de sensibilidad por el método Solver de Excel y hemos dejado los videos para que ustedes examinen los mismos desarrollos por el método Simplex. Estos videos quedarán en la descripción del video y acá también los tienen, los pueden copiar de acá, digitar o simplemente los pueden buscar en la descripción del video. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló Luciano Arizmendi, instructor SENA, Centro de Gestión Industrial, y hoy es martes 5 de julio del 2022. Esta semanita es una semanita en que estamos en el alistamiento para el tercer trimestre del año 2022. Hasta pronto, muchas gracias por la atención prestada. Los espero en próximos videos.